Hoy nos metemos de lleno en uno de los capítulos más fascinantes y controvertidos de la posguerra, el proyecto Paperclip. Hablamos de una operación secreta de Estados Unidos para reclutar a los mejores científicos alemanes justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y como siempre, vamos a analizarlo yendo directamente a la fuente, los archivos desclasificados de la propia CIA. A ver, una operación secreta con nombre de material de oficina. Suena casi a broma, ¿verdad? Pero es que fue literal. Como vemos en este memorándum de la CIA, los expedientes de los científicos que interesaban se marcaban con un simple clip. Y de ahí, de ese gesto tan simple, nació el nombre de uno de los programas más polémicos de la Guerra Fría. Para desentrañar bien toda esta historia, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, el contexto de esa guerra de cerebros. Luego veremos los archivos que destaparon todo el escándalo. Entenderemos cómo funcionaba la operación, la competencia global que se generó, las tensiones internas y, por supuesto, terminaremos con su legado, con sus luces y sus sombras. Venga, pues vamos al principio. Para entender por qué existió el proyecto Paperclip, tenemos que viajar a 1945. La guerra acababa de terminar, sí, pero una nueva batalla, mucho más silenciosa y tecnológica, estaba a punto de empezar. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mapa del mundo de repente se parte en dos. Por un lado Estados Unidos, por otro la Unión Soviética, y en ese momento arranca una carrera brutal por la supremacía tecnológica. Cada bando sabía que para ganar necesitaba tener a las mentes más brillantes de su lado. Y es justo en ese contexto, en ese caldo de cultivo, donde nace el proyecto Paperclip, una iniciativa con un doble objetivo: por un lado, aprovechar todo el conocimiento científico alemán, y por otro, y esto es clave, evitar a toda costa que esos mismos expertos acabaran trabajando para los soviéticos. Vale, pero si era una operación secreta, ¿cómo es que hoy estamos hablando de ella? Pues la respuesta, curiosamente, está en los propios archivos de la CIA, que décadas más tarde desataron una enorme controversia. La chispa que lo encendió todo fue este documento. Es la transcripción de un reportaje de radio de 1982 que al desclasificarse provocó un escándalo mayúsculo y puso el foco del público sobre este tema. Es que la acusación era tremenda. El reportaje afirmaba que agencias del gobierno estadounidense habían permitido la entrada al país de antiguos científicos alemanes, algunos con un pasado militar muy oscuro, para que trabajaran en programas de inteligencia. Imaginen el bombazo que fue esto en su momento. Claro, ante una acusación así, la pregunta era inevitable: ¿qué había de cierto en todo esto? Para encontrar la respuesta, tenemos que volver a los archivos oficiales. Venga, vamos a ver cómo funcionaba exactamente esta operación por dentro, porque los documentos nos dan una visión súper detallada de toda la maquinaria que montaron. Lo que nos cuentan los papeles oficiales es que el programa tenía dos objetivos principales, muy claros. Primero, reclutar a los mejores cerebros. Y segundo, tan importante como el primero, asegurarse de que esos cerebros no acabaran en manos de la Unión Soviética. Era literalmente una guerra de talento. Y para organizar todo este lío crearon un sistema de clasificación de lo más metódico. Lo llamaron las listas críticas. Estaba la lista A para los científicos top, los más valiosos. La lista B para personal importante pero secundario. La C para expertos que estaban fuera de Austria y cuyo regreso había que impedir. Y la lista D, que era para científicos que ya estaban en el bloque soviético y a los que se intentaba convencer para que se pasaran al otro bando. Y por si quedaba alguna duda de la intención, un memorándum de la CIA de 1949 lo deja negro sobre blanco. Decían: buscamos científicos cuya prominencia hace que su denegación a los soviéticos sea altamente deseable. O sea, más claro, imposible. Pero claro, lo que había empezado como una lucha entre dos superpotencias, muy pronto se desbordó y se convirtió en un auténtico fenómeno mundial. De repente, los informes de inteligencia se llenan de movimientos de estos científicos por todo el planeta: Suiza, España, Argentina, Egipto, hasta en la India o Irak. Se había creado un verdadero mercado internacional de talento científico, y cada país, como podemos ver en este informe sobre el famoso diseñador Messerschmitt, pujaba por llevarse a los mejores y conseguir así una ventaja tecnológica. Ahora, que nadie piense que esto fue un plan perfecto y sin fisuras, porque para nada. Los propios documentos internos revelan que la operación generó muchísimas tensiones y problemas. Para empezar, había roces entre las propias agencias estadounidenses. En este cable de la CIA, enviado desde Frankfurt, por ejemplo, se habla con gran preocupación de cómo se estaban haciendo los reclutamientos, o sea que no todos estaban de acuerdo. Y la cosa no era solo interna. Sus aliados más cercanos, como los británicos, llegaron a criticar duramente el programa, calificándolo de torpe y advirtiendo de que podía tener consecuencias políticas muy graves. Vamos, que el proyecto generó fricciones por todas partes. Y con todo esto llegamos a la parte final, el legado.
Porque a pesar de todas las polémicas, el impacto que tuvo el proyecto Paperclip en la ciencia y la tecnología del siglo XX fue sencillamente enorme. Muchos de estos científicos reclutados fueron piezas clave en programas que cambiaron la historia. Hablamos del desarrollo de los misiles balísticos o de la mismísima creación de la NASA. Y claro, el nombre más famoso de todos, Wernher von Braun, fue una figura central en la carrera espacial estadounidense. Pero, junto a todos esos logros espectaculares, quedó un legado muy incómodo, el dilema moral de haber utilizado e integrado en proyectos de altísimo nivel a personas que habían tenido vínculos directos con el régimen nazi. Así que después de haber revisado los propios archivos oficiales, la conclusión parece clara. El proyecto Paperclip fue una operación complejísima, llena de ambición estratégica, sí, pero también de luces y de muchísimas sombras. Por un lado, permitió avances científicos impresionantes. Por otro, abrió un debate ético que la verdad sigue muy vivo hoy en día. Lo que nos lleva a la gran pregunta, ¿verdad? ¿Justificaba el fin los medios? Y bueno, es importante recordar esto siempre, todo lo que hemos contado aquí proviene de documentos públicos y desclasificados. El objetivo de este análisis no es emitir juicios, sino entender los hechos, ponerlos en la mesa y comprender su contexto histórico.